Pasados violentos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, Colombia, Argentina y Chile, es el título de la reciente publicación editada por la editorial de la Universidad del Rosario, en la que participa el doctor Diego Hernán Arias Gómez, docente del doctorado interinstitucional en educación. Él es nuestro invitado de hoy. Quiero contarles que el profesor Diego es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y doctor en Educación de la misma universidad. Actualmente es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y miembro del grupo de investigación, educación y cultura política. Profesor Diego, gracias por aceptar nuestra invitación a los micrófonos de la U Estéreo. Cuéntenos cómo surge esta publicación en la que usted participa. Hola Gerardo, muchas gracias por la invitación a este espacio de la Universidad Distrital. Pues mira, el libro nace como una iniciativa en el marco de un encuentro en el IPASUD en el año 2020, donde, interesados por reflexionar sobre la enseñanza de pasados traumáticos, nos concitamos profesionales de Chile, Argentina y Colombia. En concreto, por parte de Chile está la profesora Graciela Rubio, en Argentina la profesora María Paula González y de Colombia estuvimos la profesora Sandra Rodríguez de la Universidad Pedagógica y yo. La idea era generar un espacio de encuentro, de deliberación, y a partir de ese evento surgió la idea que tomó 2 años en concretarse, de hacer un monográfico que no solamente recogiera algunos elementos relacionados con los planteamientos de la manera como se tramita en la escuela estos pasados dolorosos, sino como un diálogo entre los autores respecto a los ejes transversales de dicha área, que es en concreto el último capítulo. ¿Cómo está organizado o estructurado el libro? Pues mira, el libro está organizado de una manera muy sencilla. Los primeros 2 capítulos versan sobre Colombia. En el primero se hace como una contextualización de lo que fueron la enseñanza de pasados traumáticos en la década del 80 y del 90, que es de mi autoría. El siguiente capítulo es de la profesora Sandra Rodríguez, donde de alguna manera muestra cómo la enseñanza de las ciencias sociales y la historia transita progresivamente, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, hacia la enseñanza de estos pasados traumáticos. Luego está la experiencia de Argentina con la profesora María Paula González y la manera como este país ha venido lidiando con estos pasados controversiales, especialmente la enseñanza de la dictadura en este país y su incorporación en el currículo y en las políticas públicas y en la formación docente. Más o menos lo mismo se expresa en el último capítulo con la experiencia chilena a cargo de la profesora Graciela Rubio. Permíteme unos segundos para hacer un poco alusión al capítulo en particular que yo trabajo, donde presento la manera como en las décadas del 80 y del 90 del siglo pasado, aquí en Colombia, si bien no había una preocupación de la academia, especialmente en las universidades, a partir de las tesis de pregrado y de posgrado, por abordar esa articulación entre conflicto armado, violencia política y escuela, fue especialmente relevante la influencia del movimiento popular, de la educación popular, de los movimientos sociales y del material que allí se gestó, que se adaptaba para la escuela, pues muy diferente a lo que sucedió a partir del 2006, 2007 aproximadamente, donde ya se podían conseguir a partir de no solamente de la creación del Centro de Memoria Histórica, sino de otras organizaciones, un material explícitamente pensado para que en la escuela se trabajara el conflicto armado. Entonces allí hago, un abordaje de esos elementos a partir de la revisión de fuentes de datos, de revistas especializadas, como la Revista Colombiana de Educación, la Revista de Educación de la Universidad de Antioquia, la Pedagogía y Saberes, y también los repositorios de algunas universidades públicas, así como unos textos icónicos donde esta articulación, insisto, no aparecía, como, el texto de Pedagogía de las Ciencias Sociales de Cajiao, o Enseñanza de la Historia a 3 niveles del profesor Darío Betancur, o el monográfico de Colciencias del Estado del Arte sobre la Educación, que hizo en su momento la profesora Miriam Henao y Jorge Orlando Castro, etcétera, etcétera. No aparecía, insisto, esta articulación que va a ser fuerte a partir de la primera década del siglo XX y sobre todo pues de esta última década donde hay una prolífica literatura al respecto. ¿Se pueden encontrar lugares comunes entre capítulos o por el contrario son disímiles?
Pues Gerardo, el elemento que los une, digamos, es la preocupación de la sociedad civil y especialmente de la academia por entender qué pasa cuando estos pasados difíciles se incorporan en la escuela. Y a ese nivel, cada experiencia sociopolítica es distinta en Argentina, Chile y por supuesto en Colombia. Pensemos cómo Chile y Argentina pues pasaron dictaduras y de alguna manera eso genera como una especie de consenso social no solamente de rechazo a ese pasado oprobioso, sino a su necesidad de que sea incorporado en la escuela, bien sea a partir del análisis de los informes de la verdad y las comisiones que en su momento se generaron en estos contextos para entender lo que pasó y por qué pasó, sino en términos de políticas educativas que estos dos países han tenido. A diferencia de Colombia, donde pues no hemos tenido las formalidades de una dictadura, sí hemos tenido violaciones a los derechos humanos y pasados autoritarios que de alguna manera han marcado una historia particular, además de la presencia de un conflicto armado donde la insurgencia se ha debatido durante mucho tiempo por la toma del poder. Entonces, no hay un consenso, a diferencia de estos otros países, respecto a cómo nombrar, cómo tramitar, cuáles son los actores, cuáles son las víctimas, cuáles son los victimarios. Todavía, diríamos en palabras de Jelin, hay disputas por la memoria muy álgidas y entonces a ese nivel hay una diferencia fuerte con estos países del Cono Sur. Sin embargo, en términos de encontrar unas constantes, podemos hablar de la importancia de las políticas de la memoria en todos estos contextos, no solamente entendidas como la formulación de leyes que ayudan a entender estos pasados dolorosos y a incorporarlos en la escuela, sino también desde la dinámica de movimientos sociales y políticos que mediante álgidas preocupaciones y luchas en la escena pública por, digamos, hacer visible versiones no hegemónicas de lo sucedido y por tanto, digamos, reivindicar la autoría, la culpabilidad de ciertos victimarios, así como, digamos, la importancia de que las nuevas generaciones entiendan lo que pasó. Entonces, a ese nivel podríamos decir que sí, que hay similitudes y hay constantes sobre las cuales debatimos en particular en el último capítulo. ¿Por qué considera que es importante abordar en el aula el tema del pasado? Pues mira, me parece muy pertinente tu pregunta porque, digamos, haces énfasis en el pasado y no necesariamente en la historia. A ese nivel, pues, asumimos que hay diferentes maneras de abordar el pasado, no necesariamente, digamos, una versión científica que nos proporcionaría la historia, sino que también hay maneras lúdicas, artísticas, literarias, ficcionales, culturales de abordar el pasado. Y evidentemente es un elemento clave en la escuela en la medida en que si la función de la educación es contribuir para que los sujetos estudiantes se posicionen en su sociedad, se reconozcan, identifiquen de dónde vienen y para dónde van para que de esa manera puedan apropiarse de su contexto, de su realidad y en la medida de sus posibilidades transformarlo, pues podríamos decir que estas dinámicas de entender lo que nos ha pasado como país y como sociedad en las últimas décadas es clave, porque no solamente hay disputas respecto a las versiones legítimas que definen qué ha pasado, por qué ha pasado, sino que se juega un presente histórico clave y lo percibimos concretamente en la coyuntura política que estamos atravesando, donde, digamos, algunos sectores ven con escándalo que el país va a la debacle de una manera exagerada y temeraria, y otros sectores pues consideran que es por primera vez como una alternativa de construir cosas distintas. Entonces, en ese orden de ideas, la formación histórica y política en la escuela es clave para las nuevas generaciones en la medida en que entendemos esas diferentes fuerzas que en la actualidad entran en juego y a ese nivel podemos avisorar un tipo de futuro distinto en la cual pues los estudiantes y las estudiantes sean protagonistas y agentes. ¿Cómo nace su interés por el abordaje del pasado en el contexto del aula de clase? Pues Gerardo, digamos, tiene que ver con mis afectos, con mis gustos y con mis líneas investigativas que especialmente están dedicadas a la formación política en el aula, a la enseñanza de las ciencias sociales.
y de cara, digamos, al reconocimiento de otros contextos, de la realidad que atraviesa Colombia, de los diálogos de paz y demás, pues me parece clave entender la larga guerra que ha padecido Colombia y la manera como es posible que sea tramitada en la escuela. Y a ese nivel pues hay que decir que llevamos más o menos 2 décadas de una ingente producción en diferentes universidades, especialmente públicas del país. A ese nivel destaco la labor de la Universidad Pedagógica Nacional, desde la licenciatura en Ciencias Sociales y de la maestría en Estudios Sociales, así como en la Universidad Distrital, también desde la licenciatura en Ciencias Sociales, desde la maestría en Educación y en particular del espacio donde trabajo, que es el doctorado interinstitucional en Educación, con las líneas que dirijo de Educación Política y Memoria Social y Didáctica de las Ciencias Sociales y la Historia. Me parece que es una oportunidad clave para dar cuenta de lo que se ha venido dando en el país en términos de comprensión del pasado traumático, pero sobre todo de entender y de visibilizar las múltiples iniciativas que movimientos sociales, profesoras y profesores urbanos, rurales, vienen adelantando con sus estudiantes desde experiencias micro, también en articulación con el Centro de Memoria, con la Comisión de la Verdad, con la JEP, bueno, etcétera, etcétera, donde más allá del currículo prescrito, que por demás es bastante tímido en la lineamientos curriculares y estándares curriculares de ciencias sociales, pues ellos y ellas vienen jugándosela desde unas apuestas ético-políticas por tramitar con sus estudiantes, por comprender con sus estudiantes estas décadas nefastas que hemos tenido desde la perspectiva del conflicto, pero también dando cuenta de las resistencias, de los agenciamientos, de la manera como las comunidades y los sujetos que han sido violentados tratan de reconstruir sus cuerpos y sus comunidades. Y a ese nivel, pues, mi compromiso y mi tarea, pues, es a ayudar a visibilizar esos elementos. Finalmente, ¿a qué público está dirigido el libro y dónde lo pueden adquirir los interesados? Este texto está dirigido para un público amplio, especialmente para docentes en ejercicio, no solo de ciencias sociales, historia, ciencias políticas y economía, sino para docentes de humanidades en general que quieran acercarse a la manera como ha sido abordada la historia reciente en Argentina, Chile y especialmente en Colombia, algo que mis investigaciones y otras han podido visibilizar es que no solamente es una potestad de estos docentes del área de ciencias sociales los que enseñan estos pasados controversiales, sino que hay experiencias muy interesantes de profesores de arte, de lenguaje, de literatura, incluso de música, donde, digamos, con sus estudiantes entienden lo importante de comprender estas décadas dolorosas. Este libro lo pueden adquirir en la Universidad del Rosario o por internet en la librería de la U, que tiene ese convenio con todas las universidades.